El primer ministro británico Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen sostendrán un encuentro en el que decidirán si hay o no humo blanco en las negociaciones de un acuerdo post-Brexit, en donde superarán las discrepancias en torno a la pesca, la competencia y la futura relación que habrá entre Londres y Bruselas. Hay expectativa en Argentina por la votación de mañana jueves en el Congreso por el proyecto de ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo. La propuesta hecha por el presidente Alberto Fernández genera discrepancias en la sociedad argentina. Para la jornada de hoy hay convocadas múltiples manifestaciones tanto a favor como en contra. El gobierno de Francia examinará el polémico proyecto de ley que busca poner controles a la difusión de ideologías islámicas extremistas. El texto será presentado al Consejo de Ministros, quienes deberán opinar sobre el mismo. Esta revisión tiene lugar la misma fecha del aniversario de la adopción de la ley de 1905 sobre la separación del Estado y la Iglesia francesa. Muy buenas tardes, América Latina. Bienvenidos a este bloque informativo aquí en France 24. Soy Santiago López González. Gracias por acompañarnos a esta hora. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirán en las próximas horas en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, en un encuentro del que depende si el Brexit tiene lugar de manera caótica o mediante un acuerdo. Tras semanas de negociaciones, las conversaciones quedaron estancadas en tres temas específicos: la pesca en aguas británicas, normas de competencia, ayudas estatales y también la futura relación entre Londres y Bruselas. Pese a las discrepancias entre las partes, hay expectativa por un posible acuerdo antes del 31 de diciembre del 2020 y así evitar el llamado Brexit duro, dado que conforme al pacto de salida entre las partes, el Reino Unido sale oficialmente del bloque europeo a partir del 1 de enero 2021. Sobre estas conversaciones, el primer ministro británico se refirió a ellas antes de partir hacia Bruselas. Escuchemos. Tiene toda la razón en que todavía queda mucho por hacer y espero discutirlo con la comisionada von der Leyen esta noche. Pero debo decirle a la Cámara que nuestros amigos de la Unión Europea insisten en que si en un futuro aprueban una ley, una con la que nosotros no cumplamos o no seguimos, entonces tiene el derecho automático para castigarnos. Y en segundo lugar, están diciendo que el Reino Unido debería ser el único país del mundo que no tiene control soberano sobre sus aguas de pesca. Y no creo, señor presidente, que esos sean los términos que cualquier primer ministro de este país debería aceptar. Fishing waters, and I don't believe, Mr. Speaker, that those are terms that any Prime Minister of this country should accept. Y previamente conversamos con Luisa Pulido, la corresponsal de France 24 en Londres, y nos dio más detalles de este esperado encuentro en Bruselas que puede llevar a un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Buenas tardes, será el día de darlo todo por el todo para que finalmente haya humo blanco en estas negociaciones que están estancadas en los tres puntos que ya mencionas, que pueden resumirse en la soberanía de las partes. Reino Unido está optimista, ha dicho que ha dado un gesto de buena voluntad retirando las polémicas cláusulas de Irlanda del Norte de la ley del mercado interno que le daban el poder de violar la ley internacional y entonces romper el acuerdo Brexit. Hay optimismo, pero también mucho realismo. Es muy difícil llegar a un acuerdo, pero lo cierto es que alguna de las partes va a tener que ceder. Será una cena la de esta noche en Bruselas. Boris Johnson viajará esta tarde entonces a la capital belga. Y a pesar de estas conversaciones entre Londres y Bruselas, la posibilidad de un no deal entre las partes es una realidad. La falta de un pacto dejaría al Reino Unido y a la Unión Europea con una relación comercial plenamente sometida a los reglamentos de la Organización Mundial del Comercio, un escenario que plantea entonces tarifas comerciales, controles fronterizos y aduaneros y también la ralentización de las cadenas de suministro, así como una seria afectación en los mercados financieros. ¿Es el fin del libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea?
Bajo las reglas de la OMC, Organización Mundial del Comercio, las importaciones de ambos lados del canal enfrentarían a tarifas. 85% de los productos alimenticios europeos que lleguen al Reino Unido estarían sujetos a tasas del 5%, recargando potencialmente a los supermercados británicos con sobrecostos de unos 3.000 millones de libras esterlinas. Por su parte, los autos británicos enviados a la Unión Europea enfrentarían tarifas de 10% por unos 5.700 millones de libras esterlinas al año. La Oficina de Presupuestos y Responsabilidad del Reino Unido prevé que dichas tarifas le costarían un 2% del PIB. A Europa, perder el libre acceso al mercado británico le costaría cerca de 33.000 millones de euros de ventas anuales, con una caída del 10% en exportaciones. Los negocios en ambas partes se enfrentarían a más papeleo y controles de aduanas. El Reino Unido ha estado luchando para construir docenas de nuevos parques de camiones de paso de aduanas para evitar la congestión en los puertos. Simulacros recientes en dirección a Francia han resultado en filas interminables en los pasos fronterizos. Hay preocupación por el abastecimiento de medicinas hacia el Reino Unido en medio de la pandemia, aunque las autoridades indican que la llegada de vacunas no se verá interrumpida. El sector de servicios británico representa el 80% de la economía del país, incluidos los servicios financieros con cerca del 7% del PIB. Un Brexit sin acuerdo impediría a las firmas británicas servir a clientes europeos. Muchas ya constituyeron filiales europeas para mantener el acceso. También significaría que las flotas de pesca europeas perderían acceso a las aguas británicas y viceversa, amenazando el ya precario modo de vida de las comunidades costeras de ambos lados. Para los ciudadanos, el libre movimiento se acaba al final del proceso de transición con o sin tratado. Los ciudadanos británicos perderán su derecho a vivir y a trabajar en la Unión Europea, a menos que ya residan allí antes del fin del 2020. Una salida caótica del Reino Unido del mercado único no es el fin. Un nuevo tratado podría ser negociado en cualquier momento. Sin embargo, muchos observadores dicen que podrían pasar meses en 2021 antes de reanudar los diálogos. Y nos vamos a Estados Unidos. Allí el presidente Donald Trump y el mandatario electo Joe Biden expusieron sus posiciones sobre la vacunación contra el COVID-19 para su país. Trump convocó a una cumbre en donde presumió sobre los logros alcanzados en materia de preparación para una vacunación a gran escala en las próximas semanas. Mientras que Biden aseguró que inoculará a 100 millones de personas en los primeros 100 días de su mandato. Esto tiene lugar cuando Estados Unidos ya superó los 15 millones de casos de contagio. Y de otra parte, la Organización Panamericana de la Salud informó que en las últimas semanas el continente americano ha registrado los niveles de altos de contagio de COVID-19 más altos desde el inicio de la pandemia. El anuncio lo hizo Carissa Etienne, la directora de esta organización, quien indicó que pese a que estamos viviendo con el coronavirus desde hace varios meses, preocupa la situación en la región por el rápido aumento de los nuevos casos. De otra parte, el gobierno de Canadá también ya dio luz verde al uso de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech para ser utilizada en todo el territorio de ese país. Y Alemania superó su récord de fallecidos por cuenta del coronavirus al registrar 590 muertos en solamente 24 horas, números que pusieron en completa alerta a las autoridades alemanas que temen una saturación de los servicios de salud después de las fiestas de fin de año. Sobre este tema, la canciller alemana Angela Merkel afirmó estar de acuerdo con las recomendaciones de cerrar los establecimientos comerciales después de Navidad y hasta el 10 de enero para evitar más contagios y fallecidos. La canciller indicó que hay mucho contacto entre las personas y que las cifras de contagio y muerte son completamente inaceptables. Las declaraciones de la canciller Merkel son respaldadas por científicos alemanes de renombre que se mostraron a favor de un confinamiento total en la que es la mayor economía de Europa. Estamos viviendo en una pandemia y eso significa que estamos viviendo en circunstancias extraordinarias. Estamos en una situación en la que estamos enfrentando desafíos con los que Alemania no había lidiado nunca antes y necesitamos responder a estas circunstancias extraordinarias con medidas extraordinarias. Y esto es lo que hemos expresado con este presupuesto. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó que las vacunas contra el COVID-19 por sí solas no pueden resolver la pandemia o curar el daño que ya ha causado esta pandemia a nivel mundial. Estas fueron sus palabras.
Algo que no podemos hacer es volver al día cero antes del COVID-19. Ese mundo era un mundo lleno de inequidades, lleno de miseria de mucha gente, había hambre. Así que necesitamos un mundo que se recupere mejor. Necesitamos un mundo que tenga una economía inclusiva, donde la prosperidad sea compartida. Y necesitamos un mundo más verde donde la sostenibilidad sea esencial, donde respetemos la naturaleza y donde la biodiversidad sea respetada. Porque de lo contrario, quiero decir, podemos encontrar la vacuna para el COVID-19, pero tendremos otras crisis que vendrán. Este jueves, el Congreso de Argentina votará el proyecto de ley que legalizará la interrupción voluntaria del embarazo, un proyecto que fue presentado por el presidente Alberto Fernández. Para la jornada de hoy están previstas múltiples manifestaciones tanto a favor como en contra de este proyecto. Marina Sardiña nos cuenta más. En Argentina, más de 3.000 mujeres fallecieron desde 1983 debido a complicaciones por abortos inseguros. Unas cifras que afectan con especial incidencia a las mujeres en situación de pobreza, consecuencia de su penalización. Ahora los pañuelos verdes y celestes vuelven a inundar las plazas del país, al tiempo que el debate del proyecto sobre la interrupción voluntaria del embarazo resurge en el Congreso, luego de que el presidente Alberto Fernández enviara un proyecto propio al legislativo. Se tratan de dos proyectos, el emitido por el Poder Ejecutivo y el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ambos estipulan el aborto voluntario hasta la semana 14 del embarazo. Más allá de ese plazo, será legal en casos de violación y riesgo de salud de la persona gestante, como ocurre desde 1921. En el ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras entidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y a acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive del proceso gestacional. Sin embargo, difieren en la cláusula de la objeción de conciencia. Para los pañuelos verdes se trata de un instrumento para no realizar la práctica y piden que se legisle de forma que prevalezcan los derechos de la mujer y no del objetor. Por el lado celeste piden no reconocer el aborto como un derecho seculados por la Iglesia Católica y Evangelista y cuentan con el apoyo en el Senado, donde la legalización de la interrupción del embarazo quedó sepultada en 2018. Y cambiamos de tema, el gobierno de Francia examinará el proyecto de ley que busca restringir la difusión de ideologías extremistas islámicas. El texto será presentado al Consejo de Ministros francés, quienes deberán dar su opinión al respecto. Ahora se llama Ley de Defensa de los Principios Republicanos. La palabra separatismo ha sido borrada del título del texto. 57 artículos que han recorrido un largo camino desde que Emmanuel Macron presentó su plan a principios de octubre. Desde entonces, 3 atentados de islamistas radicales han golpeado el país. Como medidas principales del proyecto, en primer lugar, la lucha contra el odio en línea con la creación de un nuevo crimen, el delito de poner en peligro la vida de otros al difundir información privada. Doy un ejemplo, publico en las redes sociales, fui controlado por un policía, su hija está en tal escuela en tal ciudad. Se convierte en un delito y esto antes no existía. Eso es lo que le pasó al profesor asesinado Samuel Paty, cuyo nombre y dirección de la escuela había sido publicado en Facebook. Este nuevo delito será castigado con 3 años de prisión y una multa de 45.000 euros. La ley también prevé que se condene la intimidación a los funcionarios públicos. Aquí también se crea un nuevo delito para aquellos que atacan a un agente por motivos religiosos o ideológicos. Los padres que van a ver a un profesor para decirle deje de enseñar caricaturas, la libertad de expresión mañana será un delito. El proyecto de ley también prevé el fin de la escolarización en casa para los niños de 3 a 16 años, excepto por motivos muy limitados, así como un control reforzado de las escuelas sin contratos con el Estado, con la posibilidad de cierre administrativo en caso de infracciones graves y repetidas. Los lugares de culto musulmanes tendrán que ser más transparentes en términos de contabilidad y finanzas. Las donaciones extranjeras de más de 10.000 euros en particular serán sometidas a un declarar la procedencia de esos recursos. Después de permanecer meses en tierra y extensas investigaciones, el polémico avión Boeing 737 MAX volvió a surcar los cielos al ser realizado el primer vuelo con pasajeros de manera exitosa. La aerolínea brasileña Gol Líneas Aéreas se convirtió en la primera compañía aérea de América Latina en volver a poner en servicio este tipo de avión al programar un vuelo entre la ciudad de São Paulo y la ciudad de Porto Alegre en el sur del país, después de recibir la autorización por parte de la Agencia de Aviación Civil de Brasil.
El Boeing 737 MAX fue retirado temporalmente de operación a nivel mundial después de registrar 2 accidentes mortales en Indonesia y Etiopía. Y con esto llegamos al final de las noticias en France 24. Más información en la página web france24.com, también en las redes sociales y en la app descargándola en sus dispositivos móviles. Siga con nosotros.